No. Felicidades, bravo. Señores, oficial, AMD ha roto su anti-lag en los drivers. Vamos a hablar de esto en este video porque he estado haciendo algunas pruebas y definitivamente lo que estamos viendo aquí es que mira ese frame time. No. Y mira esos tirones. Eso es un tema ya de los drivers de AMD, el anti-lag. He estado haciendo pruebas con la RX 9070 que tengo aquí atrás y he estado también teniendo que montar la Psicópata 7900 XTX para ver si era un problema exclusivo de las RX 9000. Pero resulta que con ambas da el mismo inconveniente. Entonces, ¿qué he estado viendo? Bueno, en directo estuve probando este videojuego, hay otros, hay algunos jueguitos y he estado conciliando con algunos panas también con respecto a este tema. Y es que este videojuego, el Wukong, por ejemplo, yo lo estoy jugando así, usted ve esta gran tasa de FPS, pero sin embargo estamos teniendo una desconexión. Mira, esos salticos, yo no sé, hay gente, mira, otro saltico. El que esté jugando de esta manera, no le eche la culpa más nada, sino es el tema del anti-lag. Y ustedes saben que los desarrolladores ciertamente tienen su cuota de responsabilidad, pero cuando a AMD le toca. Y vamos a ver la configuración que tengo aquí. Tengo una configuración ligera porque he estado probando muchísimas cosas. Estamos viendo aquí 1440p, FSR calidad, sin frame generation, todo en high, ligerito, para ver si esta situación que se ha estado dando ha sido por alguna configuración del juego. He comprobado el de Marvel Rivals y vemos aquí, óyeme, yo me siento incómodo jugando de esta manera con el anti-lag activo, porque si se fijan, el 1% low baja bastante. Oye, hasta, mira esos tirones que da. Esos tirones son productos del anti-lag. ¿Y cómo me lo sé? Bueno, porque he estado probando con el anti-lag y sin el anti-lag. Y es algo normal. Aquí podemos ver cómo algunas empresas, en este caso AMD y Nvidia, hay situaciones al momento de actualizar algunas cositas. Ustedes saben que los drivers Adrenalin han estado incluyendo una serie de características de inteligencia artificial, etcétera. Aquí tengo activado el anti-lag, pero los drivers han incluido apartados de inteligencia artificial, algunas cosillas ahí. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros vamos aquí y desactivamos el anti-lag, ahí está desactivado, vamos a Wukong otra vez, este problema, vamos a reiniciar el frame time, este problema se soluciona. Entonces, si se soluciona, y usuarios dirán, Sensei, pero déjalo desactivado. No lo puedo dejar desactivado porque ya esta tecnología, recuerden que utilizando rescaladores, también con el anti-lag, estamos reduciendo latencia que se genera de este proceso de reconstrucción de la imagen. Y aquí ya yo no tendré ningún tipo de inconveniente. Y esto es algo que, dime, es algo que nos puede ocurrir. La idea aquí, estaba tratando de hacer algunos benchmarks, algunas cositas, pero dime tú, maestro, me pongo yo a hacerte esos benchmarks con esta situación de rotura. Ahí ya tenemos inconvenientes. Si te fijas, ya el 1% low no baja a tan bajo así. Y vemos que ya la cosa se maneja un poquito diferente. ¿Es jugable? Bueno, ya yo estoy, te digo, no sé si seré yo, pero cuando ya yo siento alguna latencia leve, algo, ya uno se da dando cuenta por el tiempo de respuesta al momento de jugar ciertos videojuegos, y más este videojuego que necesita sí o sí de esa respuesta. Quizás hay ese input, porque ustedes saben que cuando tú estás haciendo un combo, hay un tiempito de respuesta entre input y input para saber qué combo, el tema del perfect dodge, y es importante tener estas opciones activadas. Mira, por lo menos aquí ya yo tengo cierta mejor respuesta porque anteriormente con ese problemita me estaba dando bastante inconvenientes. Entonces, esto es algo que debemos considerarlo. Mira qué nítido. Ahí vamos bien. Vemos los FPS máximos, vemos los mínimos y una pena. Aquí vemos cómo AMD se ha puesto las pilas aquí para competir con Nvidia en este sentido. También hay algunas cositas que quiero acotarles, y es que esto está ocurriendo con algunos juegos. Habría que ver cómo estos juegos están interactuando con el anti-lag y quizás con todo lo que ha estado quizás introduciendo AMD, pudieran haber
dañado el videojuego. Automáticamente vamos a los drivers, le damos a activar y vamos a Wukong y aquí empieza la pesadilla. Aquí empieza la pesadilla. Mira los tirones de una vez. Se pone mal el juego. Se pone mal. El frame time es algo que es importantísimo para usted estar al pendiente de qué está ocurriendo en el videojuego. Mira esos tirones producto de eso. Entonces ahí empieza la experiencia del usuario. Quizá hay usuarios que no se den cuenta. Tampoco he visto mucha gente que se haga eco de esto. Pero bueno, la cuestión es que aquí estamos básicamente para decirle lo que hay en este sentido. Y si vemos aquí en el Marvel's Rivals, podemos ver el rendimiento que tiene este anti-lag. Y en esencia, aquí lo tengo desactivado. Lo vamos a activar para que veamos cuál es el rendimiento de esta característica activa y desactiva. Como les reitero, hay videojuegos que tienen inconvenientes, unos sí, otros no. Vamos aquí, activamos el anti-lag y vemos lo siguiente. En el caso de Wukong es un caso serio, un caso más grave, pero en el caso de Marvel Rivals podemos ver aquí que perfectamente estamos jugando, no vemos esos saltos agresivos que se dan en este escenario jugando con el anti-lag, y es algo que se debe de corregir a la mayor brevedad posible. O sea que hay juegos que usted tiene que verificar cuál es el rendimiento con el anti-lag hasta que AMD lo resuelva. Pero si se fijan aquí, el rendimiento es mucho mejor que el que vimos en el Black Myth Wukong. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay que esperar una actualización. No es exclusivo de las RX 9070, sino que es algo que en los drivers no está funcionando correctamente. Y es como les menciono, hay una serie de características que se han estado incluyendo aquí en estos drivers que pudieran haber afectado el rendimiento del mismo. Entonces hay que esperar, cuestión de tiempo, de que esto se resuelva, pero a veces se ve aquí un pequeño sesgo aquí, que esto pudiera mejorarse. Si le bajo aquí, pudiéramos ver aquí, vamos a ponerlo aquí para que lo veamos más en vivo la interacción. Si le activamos el anti-lag, podemos ver ahí cómo interactúa uno y otro, y ahí en esencia no está mal, no está mal, no está mal, no está al nivel de Wukong, no se sienten los tirones del Wukong, lo desactivo, ahí sube un poquito y vuelve y se mantiene ahí. Y en esencia esta es la situación que está ocurriendo con el anti-lag de AMD a nivel de drivers. Esto es algo importantísimo que se corrija porque básicamente tiene un impacto en la experiencia de los videojuegos. Y como no es en todos los videojuegos, hay que considerar aquellos que sí tienen inconveniente para desactivarlo y ver esta característica funcionar bien. En Nvidia se llama baja latencia, low latency, y hasta el momento en este sentido no hemos tenido inconvenientes. Y nada, un abrazo. Escríbame aquí debajo en los comentarios donde usted ha estado detectando estos inconvenientes y déjeme saber en qué videojuego, bajo qué escenario a usted está presentando esta situación. Y nada, manténgase activo con los próximos videos del club para que estén al día con lo último, sin contratos ni lambonerías. El Club Gaming and Tech, yo soy el Sensei, me despido y nos vemos en este video. Chao, chao.